En este vídeo se muestra el efecto de la temperatura de reacción en la velocidad de una reacción química. Para estudiar este efecto se utiliza la reacción redox entre el permanganato y el oxalato en medio ácido. En un vaso de precipitados pequeño se prepara una mezcla de reacción, añadiendo oxalato sódico y permanganato potásico. Se añade también a la mezcla de reacción unas gotas de ácido sulfúrico concentrado. Una vez preparada la mezcla de reacción, se reparte la misma en dos tubos de ensayo. Uno de los tubos de ensayo se introduce en un baño de agua caliente y el otro se deja reaccionar a temperatura ambiente. Pasados unos segundos, el tubo que se encuentra en el baño de agua empieza a perder el color debido a la transformación del permanganato en el catión manganeso 2, que es incoloro. Además, puede observarse en este tubo de ensayo el desprendimiento de dióxido de carbono gaseoso. Por otra parte, el tubo que se encuentra a temperatura ambiente sigue sin reaccionar, ya que la reacción es mucho más lenta en estas condiciones. Con estas experiencias se demuestra que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. En este vídeo se muestra la influencia de la concentración de un reactivo en la velocidad de una reacción química. En la imagen inicial se muestra el material necesario para la experiencia. En este caso se estudiará la influencia de la concentración de ácido clorhídrico en su reacción con el zinc sólido para dos concentraciones de ácido diferentes. En la primera experiencia se utiliza ácido clorhídrico 2 molar, que se añade sobre un tubo de ensayo que contiene zinc sólido. En la reacción, el zinc sólido se está transformando en el catión zinc, que es incoloro. Y además se desprende hidrógeno gaseoso, el cual puede observarse en la imagen. Tras 1 minuto y medio, la reacción sigue produciéndose. Y pasados 15 minutos, se observa que la reacción continúa, y como no hay suficiente ácido, el zinc no llega a consumirse del todo. En la segunda experiencia se utiliza ácido clorhídrico 12 molar, el cual se añade sobre el tubo de ensayo que contiene el zinc sólido. En este caso, la reacción es inmediata y muy virulenta. Además, transcurrido muy poco tiempo, todo el zinc se consume.
El tiempo de reacción en estas condiciones se estima en 28 segundos. Con estas experiencias se demuestra cómo la velocidad de una reacción química aumenta al aumentar la concentración de reactivo. En este vídeo se muestra el efecto de la superficie de contacto de un reactivo en la velocidad de una reacción química. En este caso se estudia la reacción entre el hierro sólido y el ácido clorhídrico concentrado, en la que se libera el hidrógeno gaseoso y el catión hierro 3, que es amarillo. Se utiliza en la experiencia hierro sólido en forma de láminas, de bolas y de limaduras, siendo las limaduras las que presentan una mayor superficie de contacto. Para realizar la experiencia se añade el ácido concentrado a los tubos que contienen el hierro con diferentes superficies de contacto. La experiencia empieza de forma inmediata en los 3 tubos de ensayo, observándose muy bien el desprendimiento de hidrógeno gaseoso. Por otra parte, la coloración amarilla es debida a la formación del catión hierro 3. Comparando las 3 experiencias, se observa que al utilizar las limaduras de hierro, la velocidad de la reacción es mayor, puesto que tanto el desprendimiento de gas como la coloración amarilla que toma la disolución son más intensos. Por tanto, se concluye que a mayor superficie de contacto, mayor es la velocidad de la reacción. En este vídeo se muestra el efecto de la presencia de un catalizador en la velocidad de una reacción química. Para estudiar este efecto se utiliza la reacción redox entre el permanganato y el oxalato en medio ácido. En un vaso de precipitados se prepara una mezcla de reacción añadiendo oxalato sódico, y permanganato potásico. Se añaden también a la mezcla de reacción unas gotas de ácido sulfúrico concentrado. La mezcla de reacción se agita y se reparte en 2 tubos de ensayo. A uno de los tubos se le añade una pequeña cantidad del catalizador de reacción, sulfato de manganeso. Al agitar el tubo que contiene el catalizador, la reacción comienza de forma inmediata. Se observa en la imagen el desprendimiento del dióxido de carbono gaseoso y la pérdida de color de la disolución debido a la transformación del permanganato en el catión manganeso 2, que es incoloro. Por otra parte, el tubo que no contiene catalizador sigue sin reaccionar, ya que la reacción es mucho más lenta en estas condiciones.
Con estas experiencias se demuestra que en presencia de catalizador se produce un aumento de la velocidad de la reacción.